Me parece, a ver qué les parece a ustedes, que el grave error que él comete es hacer filosofía con una ciencia básicamente empírica y social. Es decir, cuando uno hace filosofía, vuela. Si pinta, puede ser Gauguin, abandonar a sus 5 hijos con su mujer sueca en París, dejar su trabajo normal en París, irse a la Polinesia, morir de sífilis, puede hacer lo que quiere, pero cuando está trabajando en ciencias sociales empíricas y en la calle todos los días viene un chico y asalta a alguien y en el subterráneo están todos los días asaltando, no se puede andar con teorías que están en los cielos filosóficos. Hay que manejarse con la realidad que existe, claro, porque si uno no se maneja con esa realidad que existe. Claro, ¿no? Pero además, Marcelo, el derecho penal quiere sostener la sociedad porque algunos de sus valores comparte, o porque comparte sus valores. La posición de Zaffaroni es completamente la contraria. Él deplora las sociedades modernas. Y es más, en uno de sus libros... La técnica deplora también. En uno de sus libros dice que hay 3 momentos de la historia de la humanidad que son particularmente, estoy citándolo textualmente, genocidas. El primero es la revolución comercial. En la antigüedad, cuando los barcos empezaron a salir y a comerciar y a relacionar los continentes, primero a través del Mediterráneo, después a través de otros, directamente para otros continentes. La segunda era la revolución industrial, que dice que sumergió a Latinoamérica y al África en un estado de subdesarrollo, porque los obligó a utilizar, porque los necesitaba para la producción de sus materias primas con los que ellos hacían la revolución industrial. Y el tercer movimiento genocida es la revolución tecnológica, que es la que estamos viviendo. ¿Por qué dice genocida? Dice genocida porque él considera que estas 3 revoluciones, al crear una especie de élite o una especie de grupos que eran superiores tecnológicamente, primero porque construían barcos, después porque hacían la guerra o después porque hacían fábricas y productos en gran escala y después porque manejaban los medios de comunicación tecnológicos, esos medios excluyen a un montón de gente. Entonces el derecho penal, ¿qué hace? Sanciona a ese tipo de gente, a los más vulnerables, sí, a los pobres, a los negros, a los débiles, sí, y los selecciona arbitrariamente con el objeto de afirmar una sociedad que él pretende destruir. Por eso él cuando se proclama abolicionista, ¿no? Con otros autores también, él no es el único, pero cuando se proclama como abolicionista, lo que quiere hacer es abolir las penas. Hay un ejemplo, permíteme, un ejemplo justamente, a raíz de lo que vos decís, que te mostraría flagrantemente que el Estado no siempre es asesino. Yo no digo que nunca el Estado sea asesino, que no siempre es asesino y que la sociedad no siempre es víctima. El ejemplo de la discriminación racial en Estados Unidos, por lo que tanto se luchó en mediados del siglo XX. Había sociedades en el sur que rechazaban las leyes antidiscriminatorias que había dictado el Estado. ¿Cómo se logró finalmente? Se logró con la fuerza pública contra la sociedad del sur, que era prejuiciosa y que no rechazaba completamente la ley antidiscriminatoria. Bueno, en Estados Unidos fue el Estado que mandó todas las normas de discriminación inversa, incluso en Estados Unidos. Bueno, de hecho, los cupos, por ejemplo, cuando sale el cupo femenino o el cupo... o sea, es una actuación del Estado ahí, ¿no? Del Estado que es positiva al respecto. Sí, se puede discutir, pero es positiva. En el caso de los negros, claro, fíjate que él tiene una posición que desde el punto de vista así filosófico se podría decir que es animista. Él cree que el Estado es una especie de monstruo, ¿no? Leviatán. Una especie de Leviatán, como
como lo escribió Thomas Hobbes, tiene pulsiones como si fuera una especie de monstruo pervertido que tiene necesidades cierta voluntad. de La sangre. voluntad de poderío de Nietzsche. La voluntad que es de una poder, entidad ¿no? metafísica Ahora, incomprobable. Sin embargo, en el tema de la censura, allí sí defiende al Estado. Porque allí, digamos, en cuanto a la censura, él considera que la censura previa es buena. Ah, bueno, eso es una perlita que que todos los que le hicieron los homenajes a Zaffaroni creo que la pasaron por alto o no lo leyeron, ¿no? Sí. Zaffaroni defiende, pero muy categóricamente, y en este libro, En busca de las penas perdidas, lo que él llama el control técnico de las noticias. Es decir, él dice, las noticias deberían estar sometidas a un control técnico. Ahora, para explica censura. quién nombra a ese controlador, porque esto parece Tato, parece la época de cuando había el censor Catón, ¿no? Pero el Estado tiene que ser el censor Catón, sí. o aquel Tato que cortaba las películas a Isabel Sarli. Es decir, ¿quién nombra al controlador? Bueno, no, por supuesto, eso no lo dice, porque él es un teórico, ¿no? Lo que él dice es que las noticias deberían ser sometidas a un control que él llama técnico, que es la censura. Eso es lo que hacía Tato. Tendría que ser neutral. ¿No es cierto? Ahora, ¿cómo se compatibiliza decir que el Estado es siempre genocida, siempre selecciona a los chambones para penalizarlos, etcétera, y al mismo tiempo dejar en manos de ese seleccionador genocida el control de las noticias? Mirá, yo te cito un par de párrafos que puedo leer en el espacio que tenemos, ¿no? Las noticias pueden ser sometidas a un control técnico que evite su difusión televisada en forma que provoque e implique metamensajes reproductores o instigadores de violencia, de delito, de uso de armas, de conductas suicidas o de consumo de tóxicos. No nos cabe la menor duda, porque él se hace cargo de esto, no nos cabe la menor duda, dice Zaffaroni, que este control técnico sería atacado como lesivo de la libertad de expresión, lo cual es absolutamente evidente y no puede ser de otra manera, porque si a un canal de televisión o a una radio le meten un control, lo que ellos llaman un control técnico, para que las noticias que se den de cierta forma o no se den, porque producen metamensajes, ¿no? Esto es la censura. Claro, lo que pasa es que lo que me llama la atención es, yo diría, una contradicción, que es esta. La cuestión es por qué hay que dejar en principio a la gente hablar y después, porque se confía en realidad en la gente, se confía en el individuo, se confía en el ser humano. Desde este punto de vista... Se confía en la libertad. Claro, se confía en la libertad. Desde este punto de vista hay cierta confianza en el ser humano que parecería, por lo que vos decís, que en este libro Zaffaroni desconfía de la libertad y desconfía del ser humano, de lo que va a decir. Pero por otro lado, cuando habla de las penas, ahí tiene una especie de confianza excesiva en el ser humano. Porque él lo que dice es, bueno, es el Estado el que lo selecciona para transformarlo como un monstruo. Hay que dejar que los demás hagan lo que quieran, ¿no? En la realidad. El Estado hay como una contradicción. El Estado lo selecciona. Siempre liberalismo populismo. Toda la contradicción de su vida se reduciría. El Estado lo selecciona a los fines de perseguirlo para purgar el sistema, para darle una especie de aura de protección al sistema. Entonces, la idea de él es que el Estado es... él no habla de la abolición. El Estado se exorciza eligiendo a esas víctimas propiciatorias. Exactamente. Esa sería un poco la idea, ¿no? Claro, exactamente. El Estado trata de purgarse, de purificarse, presentándose como persigue. Yo siento que tiene una desviaciones. lógica interna filosófica que es muy interesante. Filosófica. Lo que me resulta realmente increíble es que se lo ponga a cargo de un juzgado penal a un individuo que piensa eso. O sea, desde el punto de vista filosófico, me parecen muy atrayentes las ideas. Realmente atrayentes, muy sugestivas. Es lo que decía Rimbaud, a mí me encanta. Gauguin me encanta. Pero bueno, las revoluciones de Rimbaud y de Gauguin eran revoluciones individuales. Pero Nietzsche,
Foucault, son autores que uno no puede dejar de meterse en ellos, aun cuando, como Claro. lo hizo Juan José en muchas obras, hayan hecho críticas muy violentas y muy precisas y muy atinadas, ¿no? Pero el atractivo que despierta un discurso bien elaborado, como el de Zaffaroni, es un atractivo filosófico. Pero Zaffaroni no solo fue juez de la Corte, Zaffaroni fue juez federal y después fue juez de primera instancia, ¿no? Y es un prestigioso académico que está a cargo Que influye en los demás jueces con sus ideas. que influye en los demás jueces porque tiene sus seguidores. ¿Está O bien? sea, el problema es que el abolicionismo no es garantista. Esta es la cuestión, porque no se puede ser garantista de algo que se propone abolir. Claro, parece contradictorio que un juez del más alto tribunal de la nación piense que la pena que él tiene que Claro, aplicar es un embuste. Sí, Sostenga el relativismo cultural. es más o menos como un verdulero, para terminar, porque ya se nos acabó el tiempo, en cuya verdulería se pusiera un cartel delante de la verdulería que dijera: acá vendemos toda verdura podrida. Algo así sería. Bueno, Algo parecido. nos quedamos sin tiempo. Muchas gracias, Ricardo, por haber participado en un tema que es de tu especialidad. No, fue un placer, un honor con el maestro, así, Juan José, y con vos, que ya somos amigos de tantos años. Y volvemos el próximo domingo. Muchas gracias. Créditos hipotecarios del Banco Ciudad. 20 años cuota fija y los últimos 3 años de regalo. Y ahora, si compras en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, te bonificamos la tasa en 4 puntos. Informate 0822 20 400, www.bancociudad.com.ar o en cualquiera de nuestras sucursales. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. UCES, la excelencia, un compromiso. www.uces.edu.ar